No sé por qué decidí contarlo ahora. Tal vez porque ya no tengo nada que perder o porque últimamente, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar esa voz metálica repitiendo las mismas palabras en japonés. Una orden. Una que jamás debió volver a oírse. Mi nombre no importa. En 1978 yo era un joven ingeniero eléctrico, contratado por una empresa estatal que trabajaba en proyectos de restauración en el norte de China. El país comenzaba a abrirse lentamente al mundo, pero las heridas de la guerra aún respiraban bajo la tierra. A nosotros nos dijeron que íbamos a inspeccionar un antiguo hospital militar japonés, abandonado desde 1945. Nadie nos dio más detalles, solo un mapa borroso y una advertencia: no toquen nada que esté conectado. Recuerdo el silencio del lugar. Era invierno, y la neblina cubría todo el complejo como si intentara ocultarlo del mundo. Las ventanas estaban tapiadas, los pasillos cubiertos de polvo y moho, pero el sistema eléctrico todavía respondía. Eso fue lo que me inquietó desde el principio. Mientras mis compañeros tomaban medidas y hacían inventarios, yo bajé al subsuelo, donde encontré una serie de altavoces colgando del techo, aún conectados a una red interna. No deberían haber funcionado después de 30 años, pero uno de ellos emitía un zumbido leve, casi imperceptible. Pensé que era interferencia, hasta que escuché una voz. Una voz de hombre, cortante, precisa, en japonés. No entendí las palabras, pero reconocí el tono. Era una orden militar. Me quedé inmóvil. La transmisión duró apenas 5 segundos, y luego, silencio absoluto. Solo el eco de mis propios latidos. Corrí hacia mis compañeros, intentando explicar lo que había oído, pero ellos rieron, diciendo que era mi imaginación o un fallo del sistema. No insistí. Pero esa noche, antes de dormir, grabé la frecuencia del altavoz en mi cuaderno. Era una costumbre profesional o tal vez un presentimiento. Horas después, cuando todos dormían, decidí regresar al subsuelo. El hospital tenía un olor a formol antiguo y óxido. Cada paso resonaba como un eco de algo que no quería despertar. Al llegar, encendí una linterna y me acerqué al panel central. Era un sistema japonés de los años 40, marcado con caracteres que decían Unidad Especial Bloque 731. El número me llamó la atención, pero en aquel tiempo yo no sabía lo que significaba. Mientras observaba los cables, una luz roja parpadeó en el panel. Los altavoces se encendieron otra vez. Y la voz volvió a hablar. Esta vez, con una frase más larga. Una que, años después, un amigo japonés me ayudaría a traducir. Procedimiento 731. Iniciar fase de control biológico. Sentí un escalofrío tan intenso que casi solté la linterna. El aire cambió. De pronto, se escucharon pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Y un sonido metálico, como si una camilla oxidada se moviera sola. Apagué la luz, contuve la respiración. Alguien, o algo, se detuvo detrás de mí. No lo vi, pero sentí el olor. Una mezcla de sangre vieja y desinfectante. Y entonces, los altavoces repitieron la frase, una y otra vez. Hasta que la luz del panel se apagó. No dormí esa noche. Y a la mañana siguiente, el hospital fue cerrado sin explicaciones. Nos dijeron que el proyecto quedaba suspendido indefinidamente. Pero yo sabía que algo más había ocurrido. Algo que no querían que supiéramos. Días después, cuando traté de volver al edificio, los accesos ya estaban tapiados, y los soldados patrullaban la zona. Sin embargo, yo había guardado un trozo del panel. Una pequeña placa metálica, con una inscripción en japonés y un número de serie. Fue solo años después, en 1983, cuando descubrí su verdadero origen. Y fue entonces cuando entendí que el proyecto 731 nunca terminó. Durante años intenté olvidar aquella noche. Quemé mis notas, tiré la linterna y evité hablar del tema. Pero el sonido de aquellos altavoces seguía repitiéndose en mis sueños. A veces, la voz se mezclaba con la mía, como si quisiera usar mi garganta para volver a hablar. En 1983, mientras trabajaba en una universidad técnica de Pekín, un colega japonés llamado Takeshi Morimoto llegó como investigador invitado. Era amable, reservado, pero cuando vio la placa metálica que yo usaba como pisapapeles, su expresión cambió por completo.
¿Dónde encontraste esto? Preguntó con la voz temblorosa. Le conté todo. No omití ningún detalle. Morimoto se quedó en silencio largo rato. Luego susurró algo que me heló la sangre. Este número de serie pertenece a la Unidad de Investigación Biológica del Ejército Imperial Japonés, establecida en Harbin, Manchuria. Lo llamaban Proyecto 731. Sacó un cuaderno de su maletín y me mostró fotografías antiguas, laboratorios, cámaras frigoríficas, tanques de presión y cuerpos humanos. Algunos de ellos eran niños. Todo documentado con precisión médica. Morimoto bajó la voz. Tras la guerra, muchos de esos científicos fueron trasladados a otros países, protegidos por gobiernos que querían sus conocimientos. Algunos vinieron aquí, disfrazados de médicos civiles. Otros, a Estados Unidos. Pero hubo un grupo, que nunca fue encontrado. Me miró directamente. Tu hospital podría haber sido su último laboratorio. Sentí un nudo en el estómago. Aquella voz, aquella orden, no era un simple eco del pasado. Era un registro vivo, una transmisión que aún existía en alguna parte. Durante semanas, Morimoto y yo investigamos discretamente. Buscamos planos antiguos, registros de energía, archivos médicos. Descubrimos que el hospital seguía conectado a la red eléctrica nacional, con un consumo mínimo pero constante. Alguien o algo mantenía ese circuito con vida. Fuimos hasta los archivos del Ministerio de Salud, en una zona gris de Pekín. Entre papeles amarillentos, encontramos un documento clasificado como Proyecto Médico Especial número 731-B. Era un informe de 1962. Decía que se habían trasladado equipos experimentales biológicos desde Manchuria a un hospital no identificado, para continuar con investigaciones de adaptación humana en condiciones extremas. La firma al pie era ilegible, pero el sello pertenecía al Ministerio de Defensa. Morimoto se puso pálido. No era un hospital, era un centro de control. Un lugar donde probaban hasta qué punto el cuerpo humano puede ser manipulado por señales sonoras y químicas. Me reí nerviosamente. Era absurdo. Pero al mismo tiempo, recordé la sensación de aquella noche. El aire vibrando, las órdenes en japonés, mi cuerpo paralizado. Él continuó. El proyecto 731 experimentó con virus, bacterias y ondas. Creían que podían alterar la voluntad humana con una frecuencia específica. Y parece que encontraron la forma de hacerlo. Esa noche, regresé solo a mi habitación. Encendí la vieja radio de onda corta que había usado años atrás. Giré lentamente el dial, buscando aquella frecuencia que había anotado en 1978. A las 3:17 de la madrugada, el aparato comenzó a emitir el mismo zumbido. Luego, una voz. Idéntica a la de aquel hospital. Solo que esta vez no hablaba japonés. Hablaba en mandarín. Con mi voz. Procedimiento 731. Control biológico activado. La radio se apagó de golpe. Toda la habitación quedó en silencio. Pero el eco siguió dentro de mi cabeza. Durante los días siguientes, tuve migrañas, pérdida de sueño y lapsos de memoria. Morimoto intentó contactarme varias veces, pero yo no respondí. Una semana después, desapareció sin dejar rastro. La universidad dijo que había regresado a Japón, pero su pasaporte nunca fue registrado en la frontera. Un mes más tarde, un sobre sin remitente llegó a mi casa. Dentro, había una fotografía en blanco y negro. Yo, en el sótano del hospital, de pie frente al panel de control. Y detrás de mí, una silueta con bata blanca, mirando directamente a la cámara. A partir de ese momento supe que alguien me observaba. Los teléfonos tenían interferencias, y cada vez que encendía la radio, escuchaba fragmentos de órdenes militares en distintos idiomas. Todas decían lo mismo. Iniciar fase de control biológico. Intenté destruir la placa metálica, pero el martillo solo dejó marcas superficiales. Parecía hecha de un material que no pertenecía a este tiempo. Fue entonces cuando decidí volver al lugar. No por curiosidad, sino para entender por qué mi nombre estaba marcado en ese maldito circuito. Volví al hospital una madrugada de noviembre de 1984. El frío era insoportable, y la neblina cubría los árboles como una manta sucia.
Las ruinas estaban cercadas por alambre de púas, pero alguien ya había cortado una parte. Era como si me estuvieran esperando. Llevaba una linterna, una grabadora y la placa metálica en el bolsillo. Cada paso que daba me acercaba a un silencio más espeso, como si el aire mismo temiera hacer ruido. El interior seguía igual que lo recordaba. Las camas oxidadas, los pasillos interminables, el olor a polvo y desinfectante. Solo que ahora había algo nuevo. Huellas recientes en el suelo de cemento y una bombilla encendida en la planta baja. Seguí el rastro hasta llegar al subsuelo, al mismo corredor donde, años atrás, escuché la voz por primera vez. El panel central estaba cubierto con una lona, pero aún conectado. Los altavoces colgaban del techo como cadáveres suspendidos por cables. Encendí la linterna y retiré la lona. Detrás, había una nueva inscripción, grabada con bisturí sobre el metal. Control completado, sujeto 731B04. El número coincidía con el que estaba grabado en la placa que llevaba conmigo. Y debajo, con letras más pequeñas, había una fecha. 5 de diciembre de 1950. Eso era imposible. Yo había nacido ese mismo día. El corazón empezó a golpearme el pecho con tanta fuerza que pensé que me derrumbaría. Me acerqué al panel y conecté la grabadora. De pronto, una chispa saltó del sistema y las luces del pasillo se encendieron solas. Los altavoces emitieron un sonido agudo, y una voz volvió a hablar. Pero esta vez, reconocí el idioma, y también la voz. Era mi propia voz, más joven, más fría. Procedimiento 731. Activar memoria residual del sujeto. Sentí un zumbido dentro del cráneo, un dolor insoportable. Imágenes comenzaron a pasar frente a mis ojos. Camillas, agujas, hombres con máscaras de gas, una sala iluminada por lámparas quirúrgicas. Y yo, acostado, con electrodos en la cabeza, repitiendo frases en japonés sin entender su significado. No eran recuerdos ajenos. Eran míos. De pronto, una puerta se abrió detrás de mí. Una figura alta, con bata blanca y guantes, apareció en la penumbra. No podía verle el rostro, pero su voz me heló la sangre. Has regresado al punto de origen. Nunca debiste salir. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El aire vibraba con una frecuencia baja, casi imperceptible, y todo mi cuerpo obedecía a esa vibración. La figura se acercó lentamente, mientras el altavoz seguía repitiendo la orden una y otra vez. Entonces, me di cuenta. La frecuencia no solo controlaba el sistema eléctrico. Controlaba las mentes. Era el verdadero control biológico del Proyecto 731. Mi grabadora cayó al suelo y siguió registrando los últimos sonidos. El zumbido, la voz en japonés, y mi respiración acelerada. Desperté horas después, en medio del bosque, cubierto de polvo y sangre seca. No recordaba cómo había salido de allí. En mi bolsillo, ya no estaba la placa metálica, sino un papel doblado. Era una hoja de registro médico, con el sello original del hospital y una única frase escrita a máquina. Sujeto 731B04, prueba de reactivación exitosa. Mi nombre estaba firmado debajo. Volví a Pekín, quemé todos mis documentos y desaparecí. Desde entonces, he cambiado de nombre y ciudad muchas veces. Pero cada año, en la misma fecha, recibo una llamada sin número. Al contestar, solo escucho el mismo mensaje, con la misma voz. Procedimiento 731. Control biológico activo. Y a veces, cuando el viento sopla fuerte, juro que puedo oír los altavoces del hospital encenderse de nuevo, en algún lugar del norte. Dicen que el sonido viaja más rápido en el frío. Y que hay ecos que jamás dejan de repetirse. El Proyecto 731 no terminó con la guerra. Solo cambió de nombre. Y algunos de nosotros, nunca salimos realmente de sus pasillos. Si has llegado hasta aquí, recuerda algo, las sombras no siempre mienten, pero tampoco dicen toda la verdad. Suscríbete a Sombras Ancestrales para seguir explorando los secretos que el mundo prefirió enterrar.